Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, voy a dar en un inicio como unos minutos para que todas las personas que están interesadas en estar en este en vivo, en aprender en este en vivo, se conecten. Entonces, bienvenidos. Será un en vivo dedicado como al aprendizaje, es un en vivo de pura psicoeducación. Vamos a hablar de un tema que en realidad ahora a muchos nos cuestiona, que es el tema de la soledad. Tengo miedo a la soledad, tengo miedo a estar solo o tengo miedo a estar sola. Bienvenidos absolutamente todos, estoy muy feliz de compartir con ustedes este espacio, de poderles brindar como herramientas psicoeducativas. Kate, con mucho gusto, estoy muy feliz de que estés por acá. Me alegra aquí en este en vivo ver a algunos de mis pacientes. Me alegra mucho verlos. Me encanta que realmente sientan el interés de aprender. Bueno, algo que les quiero como recomendar o sugerir es que va a ser un espacio muy educativo, es decir, voy a tratarles de enseñar qué es realmente la soledad, porque el concepto de soledad es un asunto que también es una creencia cultural y social, y que es difícil verlo desde lo que realmente es. Entonces me encantaría que quienes estén interesados en aprender, en quedarse como con enseñanzas muy puntuales, si quieren saquen libretica, lapicero, tenemos 5 minutos como para acomodarnos. Entonces quienes quieran como generar apuntes, aprendizajes o quienes quieran ir anotando cositas y también anotar dudas que tengan para en la última parte del en vivo hacer plantear las dudas y yo poderlas responder, me parece una nota que lo hagan. O sea, la verdad, quienes quieran sacar apuntes, lo recomiendo un montón porque voy a ser muy clara con la información, se las diseñé como por partes, entonces creo que va a ser una oportunidad también para ustedes absorber mucho conocimiento. Voy a dar 5 minutos para que las personas que están llegando puedan como estar desde el principio. Entonces a las 7:05, 7:06 vamos a empezar. Como les digo, los que ya están conectados, aprovechen, esto va a ser pura psicoeducación y puro aprendizaje. Traigan su libretica, su iPad, su tablet y anoten todo lo que quieran. Al final voy a hacer una sección de preguntas en donde voy a tratar como de responder la mayor cantidad de preguntas posibles y obviamente creo que van a emerger preguntas y las preguntas van a cambiar porque van a emerger muchas preguntas respecto a lo que voy a explicar. Entonces, bueno, ya saben que vamos a poder estar en directo respondiendo las preguntas acerca de soledad. Empezamos a las 7:05. Quienes quieran ir por agüita, quienes quieran ir por su libretica, están en toda la libertad de hacerlo. Antes de comenzar les quiero contar, este tema lo elegí hace una semana cuando les hice una entrevista a ustedes como una encuestica en donde ustedes les puse 2 temas, libertad y soledad. Y ustedes votaron muchísimo por soledad y bueno, varias personas me escribieron al directo hablándome como de las preguntas que tenían acerca de la soledad, además de los miedos. Entonces me di cuenta que era como un en vivo muy oportuno para hablar del tema, pero también les puse una trampita que ya más adelante les voy a contar de qué se trata y de por qué les hablé, por qué les puse los 2 temas, porque los puse a escoger entre los 2 temas. Entonces ojalá se queden hasta el final para que les pueda explicar esa trampita que les puse. Bueno, vamos a comenzar, le voy a dar inicio a este tema. Nuevamente bienvenidos a todos, están abiertas las preguntas que quieran hacer. Obviamente las voy a responder al final para poderlo como desarrollar. Si veo que hay alguna pregunta que ustedes me hagan que se ajusta a lo que estoy explicando en el momento, la responderé de inmediato. Si no, la voy a dejar hasta el final para que no se angustien porque no les esté respondiendo, ¿vale? La idea es que hagamos esto muy conversado, muy chévere. Bueno, en realidad primero quiero empezar como por el concepto de soledad. Muchos de ustedes me preguntan, Nati, o me dicen, Nati, es que yo de verdad detesto estar solo, tengo mucho miedo a estar solo y empiezo a darme cuenta como terapeuta y como psicóloga que gran parte de las decisiones que tomamos desde esas verbalizaciones están guiadas al miedo de la soledad. O sea, hay grandes decisiones que tomamos en nuestra vida
debido a ese miedo que es hasta inconsciente de estar solos. Entonces, en esta primera parte de este en vivo les quiero explicar qué es la soledad. Bueno, en realidad quiero explicarles qué es la soledad porque me he dado cuenta que no sabemos lo que realmente es. Creemos que la soledad es un estado como de pérdida, de fracaso, de miedo, de abandono, de tristeza, y en realidad es completamente opuesto. Entonces, vamos a entender la soledad con dos posiciones muy importantes, desde lo filosófico y desde lo psicológico, para que podamos darle respuesta. ¿Qué es la soledad? Hay algo muy curioso y es que desde lo filosófico la soledad es un estado como indispensable, innegable, para que el ser humano se pueda diferenciar de los animales. Es decir, increíblemente la soledad a nosotros nos diferencia de los animales. Hace que nosotros seamos seres humanos y racionales. ¿Por qué? Porque la soledad nos permite algo que es el tema de la autoconciencia, que es el tema de la reflexión sobre nosotros mismos. Entonces, desde lo filosófico, la filosofía dice, la soledad es un estado que ningún ser humano se puede negar porque es lo que nos permite ser seres racionales. Y en la conciencia de que estamos solos, en esa condición de soledad, solo la tenemos nosotros, los seres humanos. Así que la filosofía dice que la soledad es innegable y que para poder existir tenemos que atravesarla sí o sí, si queremos tener conciencia, ¿cierto? Desde lo psicológico, oigan, aquí me pasó algo súper curioso y es que me di cuenta que había más de 2.500 artículos dedicados a hablar de la soledad y todos hablaban de la soledad como una gran oportunidad, pero como una vertiente de enfermedad. Aparecía la ansiedad, la depresión, la angustia, el miedo, el estrés, como condiciones como resultado de la soledad. Como no la sabemos leer, no la sabemos vivir, la soledad se ha vuelto un asunto que la psicología ha tenido que estudiar y que ha tenido que dedicar muy buenos artículos a ella. Entonces la soledad en la psicología aparece como una etapa de autorrealización. Increíblemente la psicología dice que para poder ser autorrealizados nosotros necesitamos periodos y temporadas de soledad. Entonces miren, está la parte de la filosofía que dice que es una etapa de conciencia, ¿sí? Una etapa de conciencia que no se puede negar. Y desde lo psicológico dice que es una etapa que nos permite la autorrealización. Y hay algo muy, muy bonito ahí, es que dice que la soledad nos permite encontrar la sensación de libertad e inclusive entenderla. Ahí es donde yo les dije, yo a ustedes les hablé, escojan sobre soledad o libertad. Y el asunto es que las dos están ligadas, inclusive las dos son recíprocas, una no existe sin la otra. Y es curioso porque sin soledad el ser humano no puede encontrar libertad. Entonces miren qué importante nosotros entender qué es la soledad. La soledad no implica un estado de vulnerabilidad completo, para nada. Es decir, claro, hay una etapa de la soledad y ya lo vamos a ver más adelante. Pero mucho cuidado, la psicología dice que la soledad es necesaria para la autorrealización. Y de lo contrario, el ser humano no puede tener conciencia sobre sí mismo. Recordemos que el término conciencia se refiere al retorno, es decir, tener esa capacidad de pensarme, reflexionar, cuestionarme, ubicarme y preguntarme, ¿cierto? Hasta ahí ya estamos claros sobre qué es soledad. Listo. Ahora, hay dos tipos de soledad. Ustedes a mí me han dicho, o yo he escuchado también muchas verbalizaciones, que son, Nati, es que me siento muy solo, aunque estoy muy acompañado. Tengo a mi familia, tengo a mi novia, tengo a mi novio, tengo a mi papá o a mi mamá, o bueno, vivo con con mi mejor amiga, o tengo las personas que necesito en mi vida, sin embargo, me siento muy solo. Eso es soledad moral, se refiere a la soledad moral, el asunto de que hay un aislamiento social y una incapacidad de conectarme plenamente con otro. Ojo, estoy muy rodeado de gente, estoy rodeado de gente que quiero, que me aprecia, que yo también aprecio, pero soy incapaz de conectarme plenamente con esas personas. A eso se les llama soledad moral. Y por eso es que a veces dije, pero ¿por qué me siento solo si hay tanta gente a mi alrededor? Si tengo a mi mamá, si tengo a mis hermanos.
Eso es soledad moral, porque en ese momento de tu vida estás experimentando esa incapacidad de conectarte plenamente con los demás, de tener una conciencia plena con los demás, de tener un vínculo pleno con los demás. Me disculpa si estoy mirando aquí al ladito, pero es que les saqué un resumen y me gusta guiarme como por ese resumen para no agrandar mucho el tema. Entonces, esa es la soledad moral. Y hay otra soledad que es la soledad física. El asunto de realmente se refiere a la separatividad en el espacio. Es decir, físicamente estoy solo o sola en una habitación, en una casa o en un lugar o en una finca. Se refiere a ese espacio tangible en donde realmente te percibes solo y separado de lo demás, del otro. Y cuando les hablo del otro, les hablo de animal, cosa, objeto, lo que sea, o persona. Te sientes realmente separado a nivel físico. Están esos dos tipos de soledad y miren que los dos se refieren como, los dos permiten lo que les estoy diciendo, los dos permiten la conciencia sobre nosotros mismos, sea la moral o sea la física. Entonces, ahora, no sé, yo creo que todos los seres humanos hemos tenido la oportunidad de pasar por cualquiera de las dos, o se nos ha presentado la oportunidad de pasar por cualquiera de los dos, de la soledad física o la soledad moral, pero lo evitamos al máximo. Si me quedo sola en mi casa, invito a mi amiga. Si me quedo sola en mi finca, no me quiero ir sola, mejor invito a mi novio, invito a mi mamá, invito a mi papá, y eso no está mal. Pero evitar siempre los espacios de soledad física ya implica que tú te estás negando la posibilidad de experimentar la libertad. Porque la soledad es un espacio de conciencia, de preguntarte, de volver hacia ti mismo, de retornar hacia ti, no de ir hacia el otro, no de llevar tus pensamientos hacia el otro, no de estar pensando en las necesidades del otro. Es la oportunidad de pensar en tus necesidades, en tus deseos, en el estado de tu mente, de tu cuerpo, de preguntarte realmente qué estás sintiendo. Entonces, estos dos tipos de soledad existen, son los que existen y son los que ustedes me tratan de verbalizar o los que escuchamos en el mundo. Muy acompañado, pero me siento solo, soledad moral, y estoy sola, no hay nadie en mi casa, estoy sola, no hay nadie en la finca, extraño estar con gente. Lo vivimos mucho, esa soledad por separatividad, soledad física, la vivimos mucho durante la cuarentena. Ahora, ¿por qué les estoy explicando los dos tipos de soledad? Porque quiero que entiendan que ambos nos permiten experimentar la libertad. Desde ahí, ya entendiendo, ya Nati nos explicó qué es soledad, Nati nos explicó los dos tipos de soledad. Hay mucho que entender de la soledad, o sea, cuando ya lo empezamos a ver desde ahí, nos damos entonces cuenta que la soledad es una oportunidad que el ser humano no se puede negar y que inclusive nos diferencia de los animales. Un perro no puede darse cuenta y nombrar estoy solo. Claro, tendrá una cantidad de conductas que lo angustian, pero no es consciente de ese estado. Nosotros sí, y eso nos diferencia del animal. Muy importante entender eso. O sea, de verdad quiero que lo entiendan, quiero que entiendan que la soledad nos permite ser seres humanos irracionales, muy racionales, solo si nos permitimos espacios de soledad, porque podemos tener conciencia sobre nosotros mismos. Listo, entendiendo eso, Nati ya nos explicó qué es soledad, se los expliqué fuera de la enfermedad, o sea, se los estoy explicando en verdad el concepto que significa. Ya les expliqué los dos estados de la soledad, ahora les quiero explicar algo muy importante. Hay algo que la soledad genera, que a veces nosotros los seres humanos no sabemos verbalizar y que inclusive ustedes en consulta o las personas que he tenido con las personas que he tenido la posibilidad de hablar acerca del tema, no saben cómo expresar. Cuando nosotros nos permitimos momentos de soledad, van a entrar dos estados muy importantes. Una es el anhelo y otra es el temor. ¿Por qué les hablo de estos dos estados? ¿Por qué les estoy compartiendo sobre estos dos estados? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos permitimos estar solos, cuando llega el anhelo o el temor es cuando no sabemos qué hacer con eso.
¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de la soledad moral, ¿cierto? En donde estoy muy rodeado de gente, pero me siento solo emocionalmente. Este tipo de soledad genera algo y es tan bueno uno tener a alguien en quien confiar. Ahí viene el anhelo. ¿Cómo sería mi vida si me sintiera realmente acompañada? O, todo lo que yo podría hacer si no me diera miedo estar solo. Ahí viene la libertad, ahí empieza la sensación de libertad, como todos los anhelos que hay alrededor de esa sensación de soledad moral, de que estamos en esa búsqueda de qué es lo que me pasa, que me siento solo a pesar de que hay tanto a mi alrededor. Empiezas a cuestionarte, hay una cantidad de anhelos que van más orientados como a lo positivo, o sea, que te hacen sentir como cuestionado sobre ese estado. ¿Cómo sería si yo realmente pudiera estar solo? ¿Cómo sería viajar solo? Qué nota poder hacerlo. O, yo haría esto, pero es que mi mamá o mi papá no me dejan. O, yo siempre me he preguntado eso, pero es que mi novia tal cosa, ¿cierto? Cuando estamos en soledad llega ese momento de anhelo que nos lleva como a ese estado mental de querer libertad y la mente empieza a generar una cantidad de hipótesis completamente libre y llega un estado de temor de yo sí soy capaz de manejar esto, yo quedarme solo, qué tal que no encuentre a nadie, qué miedo, no, esto estar rodeado de gente y sentirme solo, esto está mal, y si no sale bien, y si me quedo solo y lo que estoy buscando no sale bien, y si me permito estar sin pareja y me quedo muchos años así y no encuentro a nadie, y empiezan todos los temores, las creencias sociales, las creencias religiosas, los miedos infundados por nuestros padres, el miedo, por ejemplo, a no lograr tener hijos, o el miedo a no lograr casarte, no construir un hogar, o por lo contrario, qué tal que yo quede en mi vida con alguien que no quiero y sea infeliz, como fue mi mamá o como fue mi papá. Ese asunto del temor. Estos dos pensamientos aparecen cuando nos enfrentamos a la soledad y son pensamientos que no estamos a veces preparados para afrontar y creemos que son malos. Y resulta que aquí viene Natalia a decirles no son malos, son parte del proceso y son necesarios porque generan algo que es incertidumbre y eso es algo con lo que el ser humano no puede vivir, ¿cierto? Como es de maluco cuando uno no sabe si un proyecto le va a salir bien o no. Como es de maluco cuando vos haces algo y no sabes si alguien lo va a recibir bien o no. Como es de maluco cuando pensás en tomar una decisión y no sabes si esa decisión es correcta o no. Cuando estás pensando en separarte y no sabes si eso es lo bueno o no, si te vas a arrepentir o no, si ya después la vas a querer o no la vas a querer, entonces no sabes si separarte o no. La incertidumbre para el ser humano es algo insoportable. Por eso la soledad es tan difícil de afrontar. Porque creemos que cuando estamos en ese estado de soledad, necesitamos salir de ahí porque estamos sintiendo anhelo, que es algo muy bonito, la ambición de la libertad, pero también estamos sintiendo temor. Mejor me salgo de acá. Entonces creemos que el asunto de sentir el anhelo, la ambición de la libertad en medio de la soledad, de todo lo que yo podría hacer o lo que me permito pensar cuando estoy solo, tan bueno vivir solo, tan bueno poder ir a un viaje solo, que nota yo poder estar en una relación amorosa sin tener miedo de que me dejen, todos esos anhelos. Y llega luego el temor a decirte, ¿y si haces esto y te sale mal? ¿Y si te quedas sola para siempre? ¿O si te quedas solo para siempre? ¿Y si no encuentras a la persona? ¿Cierto? Ahí viene la incertidumbre. Esa incertidumbre es la que da el aprendizaje más bonito. Y es muy importante, y te lo quiero decir ahora, cuando vos estés en ese estado, no te salgas de ahí. Estás entrando en un estado de conciencia, estás siendo realmente un ser humano pensante, o sea, te estás separando del animal, del objeto, y te estás convirtiendo en un ser humano, en alguien reflexivo, en alguien que es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Así que ese sacudón de anhelo y temor hay que tenerlo, y esa sensación de incertidumbre hay que tenerlo. Inclusive ninguna decisión se toma con la certeza de que va a salirte bien, ninguna. Entonces eso es muy importante que lo sepamos, o sea, la incertidumbre va a estar y ninguna decisión se toma
con que va a salir bien o mal. Ahí hay algo, un concepto muy importante y es el aprendizaje. Cuando vos estás dispuesto a vivir el anhelo y el temor en medio de la soledad, estás dispuesto a aprender. Y el resultado sea lo que esperabas o sea algo corporalmente placentero o no, te va a generar un aprendizaje ya, porque estás dispuesto a pasar por la situación. Entonces, cuando tú estés en ese estado de soledad y te estés sintiendo con temor y con muchos anhelos de hacer muchas cosas en medio de la soledad, empiezas a pensar sobre mucho, por favor no huyan de ahí. O sea, permítanse esa sensación, permítanse la posibilidad de explorar una decisión, permítanse inclusive entender y digerir qué decisiones quieren tomar y darle una forma. Ese es el momento más importante de la soledad. O sea, que vos te permitas la incomodidad, porque eso finalmente va a generar un efecto que en psicología le llamamos figura fondo, que dentro de ese montón de pensamientos y de miedos va a salir una figura clara que te va a decir, esto es lo que tú quieres hacer porque esto es lo que te hace sentir bien. Nos vamos con eso. En medio de la incertidumbre, en medio de la angustia, nos vamos con eso, ¿cierto? Entonces, ese momento es muy importante, figura fondo, en medio de la incertidumbre y en anhelo, el temor y el anhelo, que genera pues como la incertidumbre, ¿cierto? Por favor, no se nieguen esa oportunidad. Entonces, ahí, cuando ya entendemos que la soledad, primero, es la posibilidad de libertad. Segundo, nos permite ser seres humanos. Terceros, para poder autorrealizarnos, debemos pasar por ahí. Cuando ya entendemos eso y entendemos que es natural, es sano, se los digo, es sano, es sentir la incertidumbre, sentir el miedo, es sano sentir el anhelo de todo lo que te permite ese espacio de soledad, eso es completamente sano. No se aíslen de esas emociones, no hay emociones negativas ni positivas, hay emociones. Y eso es sano sentirlo. Y es el momento más importante de la soledad. Inclusive es el momento que hay que buscar cuando estamos solos, sea física o sea moralmente. Bueno, ya ahí, entendiendo hasta ahí, si tienen preguntas, por favor, hasta ahí me las dicen, porque puede que las preguntas las pueda conectar como con lo que llevo explicadito hasta ahora. Me extraña mucho que no estén hablando. Generalmente en los envíos ustedes me hablan mucho. Bueno, ya ahí entra el miedo a la soledad. Cuando realmente usted ahí ya está sintiendo el anhelo, cuando ya estoy sintiendo el anhelo de lo que puedo hacer cuando estoy solo o lo que quisiera hacer logrando conectarme con la soledad, cuando ya estoy sintiendo el temor de la soledad, ahí sí podemos hablar de miedo a la soledad. Solo cuando nos contactamos con la sensación. Es decir, tú no me puedes decir, es que yo le tengo miedo a la soledad, pero nunca te has permitido estar solo en un espacio. ¿Cómo sabes si lo tienes o no? Los miedos, recordemos que los miedos son siempre creaciones de cosas que no conocemos. Entonces, cuando a mí un paciente o una persona o un amigo o un familiar o yo hablo de miedos, me doy cuenta que es algo que no conozco, que es algo que no he enfrentado, que es algo que realmente es un imaginario. Entonces, si yo antes de enfrentarme a la soledad ya estoy verbalizando que tengo miedo, es una creencia irracional tuya, es una mentira que tú te estás creyendo. Entonces, para sentir miedo a la soledad hay que entrar en ella y darte cuenta si realmente lo que pensás, todos los pensamientos catastróficos son reales o no. Para poder saber si realmente tengo fobia o miedo a la soledad, o para poder saber si realmente la soledad para mí es insoportable, yo debo entrar ahí. Debo permitir que mi cuerpo se incomode, debo permitirme ese espacio. Entonces, ahí es muy importante, eso quiero que lo recuerden, porque siempre que tengan miedo de algo respecto a la soledad, quiero que como que recuerden esas palabras que les estoy diciendo. La psicóloga lo explicó, no puedo tener miedo de algo si no lo conozco. Cuando ya lo conozco y siento el miedo, ok, es real, le tengo miedo a esto y a esto. Y todos los miedos están constituidos así, generalmente son situaciones que no conocemos. Las fobias están constituidas así, son sensaciones o son experiencias que no conocemos o que no existen, están rodeadas de pensamientos catastróficos. Muy importante que cuando hablemos de miedo a la soledad, hay que tomar la posibilidad de estar solos para darte cuenta si es solo miedo o si aparece el anhelo o si aparece el miedo, pero lo puedo enfrentar, entonces bajo un poquito esa ansiedad frente a la soledad. Hasta ahí vamos bien.
Entonces, cuando ya sentimos la soledad física o la soledad moral, aparece el anhelo o el temor, ahí ya podemos entrar a hablar del miedo a la soledad. Ahora, ¿qué es el miedo a la soledad? ¿Qué significa eso? ¿Realmente qué es? Nati, explica qué es, a ver si yo tengo eso y no me he dado cuenta, o si me siento identificado, o si no. Bueno, realmente el miedo a la soledad, la explicación es un concepto muy bonito, vean. El miedo a la soledad es la resistencia o el temor que siente el ser humano al ser responsable de sí mismo. ¿Por qué? Cuando estamos solos, nosotros no somos responsables sobre el novio o sobre la novia, no somos responsables sobre la mamá. En ese momento estamos siendo responsables única y exclusivamente de nosotros mismos. Y eso da una sensación de libertad tan grande que asusta, porque nadie nos está diciendo qué hacer. Nosotros tenemos que pensar qué hacer. Y eso para muchos a veces es incómodo. Entonces la soledad es esa incapacidad de hacerte cargo de tu propia existencia, de tus propias necesidades y de tus propios deseos. Y el miedo a la soledad es eso. Y ese miedo a la soledad está identificado por algo, es que siempre buscamos un agente o un asunto externo que nos ocupe, que nos entregue necesidades, que nos entregue ocupaciones, que nos demande, que nos distraiga, que nos exija, para que nosotros no tengamos esa responsabilidad tan grande que asusta de decidir qué hacer con nuestra vida. Entonces el miedo a la soledad es realmente eso, es la incapacidad de atender mis propias necesidades, de pensarme, y como resultado genera una excesiva atención, un excesivo afán en buscar un agente externo que ocupe mi mente y me impida pensar sobre mí mismo. Entonces miren que es súper teso y es muy grande lo que les estoy explicando, porque quiere decir que cada vez que yo me niego la oportunidad de estar solo, por miedo, ojo, por miedo, estoy negando mi capacidad de razonar, estoy negando mi capacidad de ser humano y me estoy convirtiendo en un objeto, asimilándome inclusive, no sé, a un animal, un objeto, algo inerte que no tiene la misma capacidad que solo tenemos los seres humanos, conciencia sobre nuestra existencia. Entonces, miren, ¿por qué les estoy explicando la soledad desde aquí? Porque yo quiero que entiendan que la soledad no es catastrófica, por el contrario, es el camino que necesitamos para poder suplir nuestras necesidades, para salir de la confusión, para tomar decisiones asertivas, para escucharnos, para encontrar nuestra identidad, nuestros gustos, para definir qué nos da miedo y qué no. Entonces miren cómo es de contraproducente cada momento en el que tú te impides estar solo por miedo. Te niegas literalmente todas tus capacidades, te niegas como ser racional, te niegas como ser capaz y pensante, y eso es supremamente delicado, porque entonces te estás quitando la posibilidad de autorrealizarte. Escríbanme porfa si tienen preguntas por acá. Bueno, ya empezaron a hacer. Kate me dice que si puedo explicar el concepto de figura a fondo. Voy a leer algunas preguntas hasta ahí, a ver ustedes cómo van como entendiendo. Cuando pasa lo contrario, alegra. Estoy leyendo algunas preguntas. Voy a responder esta de Kate porque ya lo puse en palabras. El concepto de figura a fondo es algo muy bonito. No sé si ustedes han visto por las imágenes en internet o alguna vez han visto unas imágenes que completas, ustedes las miran y parecen, por ejemplo, dos personas besándose, pero en realidad la detallas bien y hay una copa en la mitad. El concepto de figura a fondo desde lo psicológico quiere decir que solo nuestra capacidad de análisis le da la posibilidad a nuestra mente de ver lo que necesita ver. Tal vez necesitamos ver la copa o tal vez necesitamos ver la pareja besándose, pero todo depende de los ojos de quien lo vea y de quien reflexione. Por eso es tan importante que las situaciones que nos hagan sentir
con mucho ruido y mucho miedo, como la soledad, que genera un sacudón físico, una sensación física incómoda. Por eso es tan importante que estas situaciones nos permitan, listo, ese es el momento que Nati dijo, figura a fondo. Momento de encontrar la figura. ¿Qué quiero ver de todo esto? ¿Qué es lo que yo necesito ver? ¿Qué es lo que yo necesito ver? Y ahí entra un asunto, y es que cuando vos empezás en ese proceso analítico, vos ya no tenés prejuicios sociales, que yo necesito eso, mi cuerpo lo está necesitando, no es mi mamá, no son mis amigas, no son mis tías diciéndome que me voy a quedar sin hijos, no, soy yo. Por eso es tan importante que cuando ustedes pasen por la incomodidad de la soledad, visualicen eso. Nati dijo esto, figura a fondo, este es el momento en donde yo quiero ver cuál es el fondo, lo voy a pasar para atrás y qué es lo que hay adelante, qué figura se me hace adelante. Eso solo se permite en ese proceso de estar incómodo en la soledad, estar en ese anhelo y en ese miedo y en esa incertidumbre. Todo ese proceso corporal de la incomodidad, o sea, permitirte entrar ahí. Solo entonces estás haciendo el proceso de figura a fondo. Solo entonces estás atendiendo tus necesidades, estás dejando atrás los prejuicios sociales con respecto a la soledad, porque el sistema nos enseña que la soledad es peligrosa y mala, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando aquí del miedo a la soledad y ya estamos hablando de cuándo realmente llega el miedo. El miedo llega es cuando lo estoy enfrentando. Ahí está el miedo. Ya, realmente ve si me da miedo o no. Sí, lo estoy sintiendo, listo. Ahí realmente estamos sintiendo el miedo a la soledad. Entonces, el miedo llega cuando ya lo sentimos, buscamos a alguien para que nos distraiga. Ese alguien puede ser persona, ese otro puede ser animal, ese otro puede ser licor, ese otro puede ser tabaco, marihuana, rumba, pueden ser amigos. O sea, cualquier agente externo que me quite lo que estoy sintiendo me sirve. Por eso el peligro de no enfrentarnos a la soledad. Y por eso elegimos a veces parejas tan nocivas, porque como estoy en ese afán de salir de ese estado, creemos que esa es la única persona que me puede sacar, porque es la que está más cerca de hacerlo, y porque estamos afanados con la sensación de incomodidad. Ahí, cuando ya apareció el miedo, es muy importante entender que ahí el ser humano tiene una misión súper importante, y es la separación y el desprendimiento. El estado de soledad exige eso, que vos te permitas sentir la separación física y emocional frente a algo o frente a alguien. Y que vos te permitas sentir el desprendimiento. ¿Y eso qué implica? Dolor, angustia, miedo, todas esas sensaciones. Ojo, eso es sano. Eso es sano, que nos permitamos eso que implica la separación. Dejar de fumar, eso me implica una cantidad de angustia, una cantidad de ansiedad. Es sano que tu cuerpo esté pasando por eso, porque se está separando, está independizándose de ese estímulo. Romper de una relación, terminar una relación, sensación de separatividad, te va a dar sensación de soledad, de miedo, de angustia, de nostalgia. Sano, ese es el proceso y hay que pasar por ahí. Entonces me interesa mucho que entiendan que esto está en la academia, que la academia lo explica y que es sano, que no es malo y que no tienes por qué evitarlo. Es completamente sano porque ese es el proceso que te va a permitir la figura fondo, ver lo que tú quieres ver de todo el caos, de todo ese fondo ruidoso. Y bueno, ahí cuando ya hablamos de que ya estamos en esa tarea de separatividad o que ya estamos sintiendo eso. Nati, es que cuando estoy sola yo siento la necesidad de salir de la situación en la que estoy, del matrimonio en el que estoy, del noviazgo en el que estoy. Me coge la pensadera de que yo ya no lo quiero perdonar más, de que yo ya no quiero ceder más, de que yo ya no me quiero aguantar más. Esa es la etapa en donde ya es hora de separarte, porque tu cuerpo ya te está pidiendo desplazar a ese otro. Voy a responder las preguntas que me están haciendo por acá más adelantico, listo, para que no se me angustien y síganlas haciendo, que se las voy a responder.
Ahí ya entra la salud mental. ¿Por qué quiero ahora sí hablar de salud mental? Porque allá en este punto les quiero dar herramientas. Ya les hablé de cómo funcionan como de todas esas facetas que se viven en la soledad. Entonces ya ustedes saben que eso es normal, que eso no es algo de lo que hay que huir, que eso no es algo de lo que hay que salir. Por el contrario, es algo de lo que hay que pasar para poder salir. No podemos saltar. Hay que pasar por ese camino para poder salir de ahí. Y esa es la búsqueda de la salud mental. Y ahí te estás apartando de ser un objeto, estás comenzando a ser una persona racional, un ser humano, estás aprovechando tus emociones, estás aprovechando tu intelecto, estás aprovechando tu capacidad de decisiones. Le estás diciendo a tu cuerpo que puedes tomar decisiones. Le estás diciendo a tu cuerpo que tienes la posibilidad de pensar, porque ya no es solo el otro el que importa, sos vos, eres tú. Y eso es supremamente importante. Listo, entonces, Nati, entonces, ¿qué hago con eso? Siento todo eso, listo, ya sé cómo son las etapas que se viven en la soledad. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo empiezo a atravesar? Hay algo que es muy bonito que permite esta etapa y es entender que es un estado de libertad primero. No que es un miedo, no que es una obligación, ni una cosa que tengo que hacer, no. La soledad es un estado de libertad que le estás regalando a tu cuerpo, un regalo. Y ese regalo te permite entender que puedes tomar decisiones, es decir, que no tienes que quedarte viviendo con esa persona porque es tu obligación, no. Cuando tú entras en ese estado de soledad, de pensar, apartar todo, apartar los hijos, apartar el título de matrimonio o novio desde hace 10 años, 5 años, 3 años, todo lo apartas. Y estás tú contigo y tu capacidad de pensar sobre ti. Acuérdate, volver hacia ti mismo, volver hacia ti, cuestionarte tú. Cuando tú apartas todo eso, hay dos miedos gigantes, pero que son normales, que es el éxito o el fracaso. Si yo tomo esta decisión o si yo le obedezco a lo que voy descubriendo en la soledad, tengo dos opciones: tener un éxito o tener un fracaso. Entonces, quiero que entiendan que uno de los recursos para poder vivir la soledad de manera sana es entender que esas dos opciones están. Y que por más que intentes tomar la decisión más perfecta, no garantiza que seas exitoso. Garantiza que sos libre y que ya hiciste la posibilidad, ya tomaste la decisión de ser libre y que independiente del resultado, ya sentís la libertad a nivel corporal. Ya lo hiciste. Entonces ya saliste de la situación, ya saliste de ahí. Ya lo que hagas para poder, si viene un fracaso, ya elaborarás otra estrategia para volverlo un aprendizaje o para volverlo un buen resultado. O ese fracaso te va a ayudar a de alguna manera resignificar. Entonces realmente muy importante entenderlo desde ahí. O sea, la soledad como un regalo de libertad. Como un regalo de libertad. Y en esa libertad nos vamos a asustar porque cuando somos libres tanto de lo que hacemos como de los resultados de lo que hicimos. Por eso nos cuesta tanto ser libres. Porque si nos equivocamos, entonces no queremos hacernos cargo de, yo terminé esa relación porque yo quise, no porque él me dejó. Qué difícil es darnos cuenta que lo hicimos porque yo quería, no porque él me dejó, no porque él es el culpable, no, es que yo tomé la decisión. Eso es difícil, al ser humano le cuesta eso. Y eso es pura salud mental, podernos hacer cargo de nuestras decisiones. Yo me fui de la casa porque yo quise, no porque es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi tío, es que mi novio, es que mi hijo. Tú te vas porque tú quieres y hacerte cargo de eso es un resultado de la soledad. O sea, es un resultado de sentirte libre y es una gran responsabilidad. Así que es muy importante que primero, para poder vivir la soledad, entendamos que es un regalo. Segundo recurso que les voy a regalar. La soledad no puede ser
algo que te obligues a sentir, es decir, bueno, listo, a partir de mañana empiezo a estar solo, es que si no, no voy a lograr nada, no. Debe ser algo que tu cuerpo, que tú te lo permitas como una decisión y un deseo y no como un tengo. Es que tengo que aprender a estar sola o solo. Cambiemos esa verbalización y convirtámosla en quiero aprender a estar solo o sola. Eso va a cambiar la configuración emocional y mental en los espacios de soledad. Ya no es desde la imposición, ya es desde el deseo y tu cuerpo lo va a buscar de manera distinta. Muy importante. Entonces, miren ahí los recursos. Y otro recurso que les doy es que entiendan los beneficios de la soledad. Cuando nosotros pensamos en soledad creemos que son solo pérdidas. No. Esa cantidad de cosas que yo les estoy diciendo, de todo lo que inviertes emocionalmente y lo que tienes que sentir y lo que de alguna manera es necesario atravesar, trae unos beneficios, se los voy a nombrar. Independencia, desprendimiento, capacidad y criterio. Súper importante. Introspección, volver hacia ti mismo, pensar sobre ti, saber atender tus necesidades y darle prioridad a tus necesidades, y libertad. Entonces, cuando pienses en soledad, debes tener en cuenta esos 5 cosas que te digo: independencia, desprendimiento, criterio, introspección y libertad. Luego, ya como por último, les quiero hablar de algo, porque quiero dejarles los últimos 15 minutos para responder dudas. Y es que en ese camino de soledad van a encontrar dos cositas. Esto se les voy a hablar desde un autor que yo disfruto mucho. Quiero que entiendan que todo lo que les estoy hablando es de la academia. No se los estoy hablando desde mi creencia ni mi prejuicio. Para nada, se los estoy hablando como profesional, como psicóloga. Para atravesar la soledad de manera sana, hay que entender uno que es necesario desprenderte y sentir el vacío de ese desprendimiento. Es normal, es natural. 2, hay que vivir la oportunidad de hacerlo, que es lo que les mencioné. Y 3, lo más importante y lo que me falta decirles, es una exploración. ¿A qué voy? No pienses en la soledad con un objetivo claro. Es decir, yo voy a estar solo para poder conseguir dinero. Yo voy a estar solo, yo tengo que aprender a estar solo para encontrar a alguien que me ame. No, cuidado con eso. La soledad es una experiencia y como experiencia es inexacta. ¿Qué quiere decir? No es una suma de 2 más 2 es 4. Sorprendentemente, la soledad es una experiencia inexacta, es decir, solo viviendo el proceso te vas a dar cuenta que vas a obtener. Porque cuando te metes en este asunto de tengo que aprender a estar solo para poder encontrar una relación estable o para dejar de ser tan celoso en mi relación o celosa, cuidado, estás ya adhiriendo, comprometiendo a tus emociones a un resultado exacto. Y hay que entender que la soledad es un proceso único en cada uno y que ese proceso te va a llevar de manera natural a lo que necesita tu cuerpo. No te obligues a que, Nati, bueno, yo voy a aprender a estar solo, yo estoy solo para esto. Ojo, porque estás presionando tus emociones, estás generando una presión, una adherencia ya externa. Y se supone que en la soledad estamos buscando libertad y que la soledad es sinónimo de libertad. Y ya le estás metiendo una presión externa, ojo. Es una experiencia. Y si vas a entrar en el estado de soledad es porque quieres. Muy importante, porque quieres. Y ya por último, les quiero abrir un escenario, dejarles algo como claro, y es que la soledad nos va a entregar 2 posibilidades. Este escenario se los voy a abrir y va muy de la mano con lo que les acabé de explicar. Kate, ya te repito los 5 componentes. Ojo con esto que les voy a explicar último, que es muy importante. La soledad les va a abrir 2 escenarios. Uno sano y uno insano. El sano, el que queremos, el que quiero que ustedes vivan, el que les quiero comunicar y transmitir. El sano lo llama, se les voy a hablar desde Erich Fromm. Si quieren buscar sobre este autor lo pueden hacer. El sano se llama libertad de, es decir, la soledad vivida de manera sana te va a permitir la libertad de amar, la libertad de sentir, la libertad de expresar. Y les voy a hacer una verbalización. Ejemplo,
quiero estar solo para encontrarme. Quiero estar solo para encontrarme. La libertad de ser mejor persona, la libertad de ser mejor pareja o de ser mejor ser humano. O sea, es una libertad que está en ti como ser humano. No hay nada externo que la presione, nada. La libertad de expresarme como tal cual soy, tal cual como soy, ese es el camino sano de la soledad. Pero cuidado, abre otro camino que no es sano. La libertad, ¿para qué? Entonces abre ese camino de tengo que aprender a estar solo para que mi pareja me quiera. Tengo que aprender a estar solo para que mis amigos me acepten. Tengo que aprender a estar solo para que pueda encontrar el amor. Tengo que aprender a estar solo para que me vaya mejor en la vida. Ojo, lo estás dirigiendo todo afuera y te quedaste sin lo que tenemos que hacer cuando estamos solos. Introspección, volver hacia ti mismo, a tus deseos, a lo que quieres lograr emocionalmente, a tus sensaciones, a tu cuerpo, a tu mente. Entonces es muy importante que cuando entres en el estado de soledad no te pongas un objetivo externo, que el objetivo sea hacia ti, para aprender a amarme, para aprender a quererme, para aprender a sentir, para aprender a expresar tal cual lo que soy. Esos son los dos caminos que tiene la soledad. El primero, libertad de sentirme, amarme, quererme. Y el segundo, que no es el recomendado, no es sano, ¿para qué? Ya miran que ese qué nos liga a otro externo y ya se perdió el objetivo de la soledad. Listo. Ahora, ahí traté de ser muy clara en la explicación, creo que lo fui, y voy a empezar a responder preguntas. Déjenme abrir el cajoncito de preguntas. Saquemos la primera. Nati, ¿es normal disfrutar de este tiempo a solas, de la soledad y ser responsable de uno mismo? Claro, pues no es normal. Cuando hablamos de la norma de que sea muy repetitiva en la sociedad, no es lo normal. Lastimosamente no nos enseñaron acerca de aprender a vivir la soledad, no nos enseñaron inteligencia emocional en nuestro colegio y por eso pues no es lo normal. Pero que si eso te hace una persona normal, no, te hace una persona extraordinaria. Entonces creo que si lo estás viviendo así, tienes el lujo de ser supremamente extraordinario. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Y si se siente temor a volver a vincularse emocional y físicamente con una pareja? El temor es normal, lo que yo les digo. El temor está adherido a la incertidumbre de qué va a pasar. Entonces está el anhelo y el temor. Eso es natural, eso es sano y ninguna relación te da garantía de que va a funcionar. Ojo, en una relación no se entra a pensar, espero que sí me ame. No, en una relación se entra a pensar, ¿cómo voy a hacer para amarlo de manera sana? ¿Qué recursos emocionales me faltan para amar de manera sana? No se puede entrar en una relación pensando de que si él me sabe amar, si él sabe amarme, si él entiende la forma de... No, en una relación debemos entrar pensando en qué recursos voy a explotar de mí para amar a esa persona de manera sana. Desde que tú estés amando de manera sana y responsable, ya hiciste una excelente tarea. Lo que el otro te entregue va a ser un resultado, primero, de cómo recibe eso que tú entregas y segundo, de lo que él tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo entramos en una relación. Debemos entrar en ese sentir de amar de manera sana, de cómo yo voy a encontrar los recursos de amar a esa persona de manera sana. No de quien me ame. Que me ame, eso está muy fácil. Buscar quien nos ame todo el tiempo, eso no es responsable. Bueno. Y cuando pasa lo contrario, que al estar solo se cuestione uno mismo de cómo sería estar acompañado. Claro, cómo sería estar acompañado, pero de una manera sana. No creo que tú te cuestiones de cómo sería estar acompañado de una persona que te golpee o que te maltrate o te sea infiel o que te hiera o que te haga daño o que te trate de manera inadecuada. Cuando te pasa lo contrario de que imaginas en soledad cómo sería estar con una persona que te acompañe, vas a darte cuenta que ahí vas a necesitar explotar recursos tuyos, de cosas que tal vez falta explotar, de asuntos que primero debes trabajar antes de que eso ocurra. Entonces, claro, eso pasa. Pero mira que cuando lo ves desde el anhelo,
vas a anhelar a alguien que te quiere y te valore un montón y te respete, no que te haga daño. Entonces eso va a requerir unos recursos emocionales de tu parte y asuntos que vas a darte cuenta que faltan o que olvidaste o que debes utilizar más porque son tus fuertes. Las personas que no pueden estar, qué pena, no se las puse. Me dicen, las personas que no pueden estar sin pareja o estar solos padecen de algún trastorno. Pues bueno, si vamos a hablar de trastornos, sí. Hay varios trastornos como el trastorno de ansiedad por separación. Es inclusive uno de los trastornos más comunes. También está la depresión, también está depresión por separación. Hay muchos trastornos, o sea, para hablarlo de manera clínica, claro, se puede padecer de un trastorno, pero antes de catalogarte con un trastorno es importante, primero, que eso lo haga un profesional y segundo, que te hayas atrevido a pasar por el proceso de soledad. Porque no podemos decir, es que yo sufro de ansiedad por separación. La ansiedad por separación es un trastorno que sucede que es un estado de completa ansiedad, angustia, incapacidad para dormir, tristeza profunda cuando esa persona se va. Eso es ansiedad por separación y la manera clínica existe y está el diagnóstico, inclusive el medicamento para tratarlo, pero no debemos ni automedicarnos ni señalar nuestras dolencias emocionales si no es por un profesional. Entonces sí, hay trastornos que se dan debido a la soledad, que no puedan estar solos, pero solo son catalogados como trastornos cuando cumplen una cantidad de criterios y eso solo lo sabemos hacer nosotros los profesionales. Bueno. Listo, ya respondí como las preguntas que me pusieron en el cajón de preguntas. No, me faltan 2, qué pena. Puede pasar lo contrario, de tanto gusto de mi estado que inconscientemente le doy entrada. Supongo que sí puede pasar lo contrario, que te guste mucho el estado de estar solo. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Si te gusta mucho estar solo y evitas constantemente estar con la gente o te da pereza estar con la gente, eso puede ser un problema, porque puede ser un signo de que te asusta lo que el entorno te pueda exigir y prefieres quedarte en un estado de confort. Entonces, la soledad por eso son momentos, no condiciones totales de vida, porque todo lo que se vuelve una condición total de vida se convierte en enfermedad. Listo, yo creo que hasta ahí van las preguntas. Me dice Russo, no siempre existe soledad individual, existe soledad en compañía, que es estar con alguien y sentirse solo emocionalmente. Russo, claro, eso lo expliqué al inicio del video. Recuerden que hay 2 tipos de soledad. Soledad física, que es cuando hay sensación de separación, que estoy en una habitación solo, en un espacio solo. Y soledad moral, que es cuando estoy con alguien, pero emocionalmente me siento mal, me siento solo, me siento abandonado, me siento abatido, me siento con esa sensación de soledad. Y esa soledad moral se debe a esa incapacidad de contactarme con ese otro de manera plena. Por eso hay que revisar qué está pasando. Bueno, tengo solo 5 minutos para despedirme. Me encantó ver la participación de ustedes, no esperaba que se quedaran tantas personas. Realmente cuando son lives educativos sé que no es el contenido que muchos suelen buscar y me siento muy bien de verlos en este espacio. El live lo voy a guardar. Les quiero agradecer a todos por haberse quedado, por haber disfrutado del tema. Sé que es muy cortico, lo logré como explicar en poco tiempo. Hay muchas más cosas que hay que descubrir. Importante que sepan que si quieren mejorar en el aspecto de la soledad y saber atravesar eso, está el proceso terapéutico, está la lectura, están los profesionales de la salud, los psicólogos, estamos para apoyar esos procesos. Qué rico que les gustó. Déjenme por favor acá antes de estos últimos 5 minutos, cuéntenme cómo les pareció, si lo disfrutaron. Lo voy a guardar para que lo puedan disfrutar, ver varias veces. Lo que les digo, puedan sacar nota, van a darse cuenta que van a poder sacar nota muy chévere si lo pueden volver a ver o si lo quieren ver y no lo vieron. Y es con mucho gusto, les comparto mis conocimientos.
con todo el gusto del mundo, con todo el cariño, me emociona mucho hacerlo, es algo que les preparo con mucho amor. Si quieren saber de qué teórico me basé en Fromm, es uno de mis teóricos favoritos a la hora de hablar de soledad y libertad. Pueden buscar sobre él, se los dejaré aquí copiadito por si no lo saben escribir. Se escribe así, pueden buscar sobre él me basé, no les hablé, como les digo, como desde mis prejuicios, les hablé desde mi perspectiva como profesional. Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse, les mando un abrazo gigante. Haré un en vivo por semana, espero lo disfruten y cada semana poderles resolver alguna duda que ustedes tengan. Adiós, un gusto haber compartido con todos ustedes.